hermanos. Se nos apagó la computadora. Empezamos en 2 minutos, hermanos.
orar. Hermanos, vamos a orar. Por favor, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Padre, gracias, Señor, le damos por lo bueno que es. Bendiga, Señor, los cantos. Bendiga, Señor, la enseñanza de esta tarde. Gracias por cada hermana, Señor, que Dios están conectados a la red, mi Dios, para poder tener nuestro servicio esta tarde, Padre. Señor, seguimos celebrando el día de resurrección. Gracias, Señor, por haber resucitado, Señor, por darnos vida eterna a través de su preciosa sangre, Señor. Gracias, Señor, por los hermanos, Señor, que participan, que son de gran ayuda, Señor, para el servicio de su obra, Señor. ¿Qué haríamos sin estos hermanos, los jóvenes, Señor, en el sonido, en la cámara? Gracias por cada hermano que aporta económicamente, Señor. Bendiga sus vidas, sus hogares, denles salud, denles fuerzas, denles ánimo, Señor, denles vigor, Señor, para hacer sus labores, Señor. Dele gracia delante de sus patrones, Señor, delante de usted principalmente, Señor. Padre, bendiga, Señor, nuestro presidente, nuestro vicepresidente, nuestro gobernador, nuestro alcalde, todos los doctores, Señor, que están trabajando, Señor, arduamente, Señor, para tratar de controlar y mantener esa curva, hacerla plana, Señor, y comenzar a bajar para que mi Dios se determine, Señor, cuando se abrirá el país, Señor. El martes nuestro presidente estará dando una rueda de prensa, Señor, una declaración en cuanto el proyecto, el plan de Dios para cuando abrirá el país, Padre. Le pedimos, Señor, por aquellos lugares que están batallando aún, Señor, los lugares donde tienen alto índice de infectados, Señor, aquí en California, en Los Ángeles, Señor, sea con esa gente, Señor, sea, Señor, también con la gente de nuestros alrededores aquí, Señor. Pedimos por a los pastores y hermanos allá en Nueva York, Nueva Jersey, Señor, de igual manera son los hotspots que le llaman, Señor, donde hay gran número de infectados, Señor. Padre, le pedimos, Señor, que sea con ellos, los que no son salvos, Señor, puedan conocerle como su único y suficiente Salvador. Padre, gracias le damos, Señor, en Cristo oramos. Amén. Mi Salvador en su bondad, mi Salvador en su bondad, al mundo malo descendió y del abismo de maldad el mi alma levantó. Seguridad me dio Jesús cuando en su gracia me alcanzó, estando el sol en plena luz.
qué bendición. Hermanos, vamos a tener un especial, hermanos, allá del otro lado de allá. Hermanos, escuchen con atención el especial. Pasen, por favor. Amén. Saliendo del pretorio marchó una procesión con rumbo hacia el Calvario, sufriendo amargor, la cruz sobre su espalda, llevándola está, no puede caminar, no puede dar un paso y cae por el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito, levántate maldito, no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito, perdónale Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, Dios ten compasión. Sed tengo de un amigo, sed tengo de amor, sed tengo de un humano que quiera salvación, que acepte esta sangre que derramando estoy por su salvación. No puede dar un paso y cae por el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito, levántate maldito, no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito, perdónale Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, Dios ten compasión, Dios ten compasión, Dios ten compasión. Amén. Qué bendición. Gracias. Qué Amén. bendición. No sé si se acabó A ver, muchachos. Se me acaba la pila con algunos cristianos, amén. Bueno, tenemos por el momento. Qué bendición, hermanos, poder estar en la casa del Señor, poder apreciar esos preciosos cantos. Celebramos, hermanos, el día de resurrección, hermanos. Gracias al Señor porque nuestro Salvador, hermanos, resucitó. Qué bueno que es el Señor, amén. Así que síganse gozando, hermanos, que están allá. Están allá en de aquel lado, ¿verdad? Por favor, si usted está feliz en este día, si usted está contento, si usted está conectado, ya lo vamos a hacer de radiodifusora, ¿verdad? Manden sus comentarios, por favor, amén. Queremos estar conectados, queremos saber que usted está conectado. Yo sé que a varios hermanos ya se han conectado y están al pendiente de las enseñanzas. Pero hermanos, mire, por ahí yo he visto algunos pastores que tienen la
la oportunidad de poder tener servicio en su estacionamiento. Nosotros, hermanos, no tenemos un estacionamiento muy grande para poder tener servicio allá afuera. Igual, por el condado donde estamos, quizá depende del condado donde uno esté. Hay unos condados donde hay más casos, entonces yo sé que algunos aún aquí en California han estado teniendo servicios en los estacionamientos y llegan los carros, se estacionan. En algunos otros lugares han intentado y les han llegado la policía y los han llegado, hermanos, aún hasta con amenazas, lo cual no debería de ser, porque pues mientras están en el carro y están separados. Pero nosotros, hermanos, estamos por este medio, así que, hermano, que usted está por allá, ahí en su sala, en su cuarto, donde usted esté, diga amén a la predicación, amén. Saque su Biblia, lea la Biblia juntamente cuando la lectura se dé, mientras está la enseñanza, para que usted esté haciendo apuntes ahí en su Biblia, apuntes marginales, y usted tenga ahí y déle el sentido a la enseñanza. Así que, hermanos que están por allá, por favor, asegúrense que están conectados. Y si usted está contento porque el Señor resucitó en este día, háganoslo saber. Ahí escribe un mensaje: pastor, estoy animado, estoy contento, estoy aquí, estoy pendiente en la enseñanza. Mande su mensaje, hermano. Algunos les mando textos y, hermanos, parece que se lo mando a un número desconocido, nunca regresa nada. Yo sé, algunos de ustedes pues no están acostumbrados, quisieran regresar al tiempo del Viper, ¿verdad? Pero ya no va a regresar al tiempo del Viper, ¿ok? Así que hoy tenemos teléfonos inteligentes, ¿verdad? Así que más le vale que se acostumbre a esta tecnología. Algunos hermanos que quizá el día de mañana no puedan venir a la iglesia por cuestión de salud o por algunas circunstancias, van a tener que verlos a través de este medio. Así que, hermanos, usted que tenga algún familiar que es adulto, quizá va a tener que de alguna manera comenzar a planear esto por sus papás, por algún familiar que usted quisiera que escuchara la predicación a través de este medio. Así que, por favor, indíquenos que está alegre, que está animado. Así que, por favor, hermanos, Dios les bendiga. En los servicios que los pastores tienen, están en el estacionamiento, y el pastor les ha indicado: cuando digan amén, púchele al claxon y que pite el carro. Y bueno, y cuando diga aleluya, pues no sé qué dice. Y uno dijo, y si andan aquí algunos pentecostales, sostengan el claxon. Y, hermano, se escuchó el claxon ahí por todo. Animado el pastor ahí. Así que, hermanos, tratando, hermanos, de animar a la gente, tratando el pastor o el hermano encargado ahí de animar y conectar con la gente, hermanos. Yo no los puedo ver de por acá, hermanos. Ustedes sí me pueden ver. Así que si pudieran verlos de acá, hasta viera de ustedes, hermanos, las lagañas que todavía las traen ahí. Así que límpiense las lagañas, por favor. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Por favor, hermanos, oremos por la salud de hermana Rosita. Hermana Rosita, le mandé un texto por ahí, está enfermita y su familia también, así que oremos por ella, oremos por su familia, y oremos por los hermanos que están enfermitos por ahí o están en su casa. Estoy orando con hermano Marco. Ese hermano Marco dice que ya está listo para venir, pero él tiene que ser obediente. Dice, ay, hermano Marco, amén. Hermano Marcos, saludos de él, de su parte, hermanos. Hermano Marco, estuve hablando con él en esta tarde. Así que, hermanos, no nos desconectemos, hablemos con los hermanos, saludémonos por este medio, por el teléfono. No esté tan ocupado, amén. No esté tan ocupado para no mandar un texto, para hablar y para saber cómo está. Así que no es y si no ha recibido un texto de algún hermano o alguna hermana, y tampoco se ha conectado por este medio, pues, hermano, mire, ¿qué podemos hacerle? Si usted no se quiere conectar, qué bueno que está escuchando la explicación o está leyendo su Biblia, pero necesita conectarse. Así que vamos a tener, hermanos, un canto congregacional, vamos a tener una
especial, después las ofrendas, hermano Rosario, por favor, canto especial y luego la lectura de la palabra. Paz, hermano, por favor. Amén, hermanos, cantamos cerca o cerca. Cante conmigo y en su hogar con sus niños. Y los que no se lo saben, pues hay que aprenderlo. Cerca o cerca. Vamos, hermanos. Cerca, más cerca, oh Dios de ti. Cerca yo quiero mi vida llevar. Cerca, más cerca, oh Dios de ti. Cerca tu gracia que puede salvar. Cerca tu gracia que puede salvar. Cerca, más cerca, cual pobre soy. Nada, Señor, yo te puedo ofrecer. Solo mi ser contrito te doy. Pueda contigo la paz obtener. Pueda contigo la paz obtener. Cerca, más cerca, Señor de ti. Quiero ser tuyo, dejando el pecar. No sé si pompas vanas aquí. Todo, Señor, pronto quiero dejar. Todo, Señor, pronto quiero dejar. Cerca, más cerca, mientras el ser aliente vida y busque tu paz. Y cuando al cielo pueda ascender, ya para siempre conmigo estarás. Ya para siempre conmigo estarás. Amén, hermanos. Amén, hermanos, Dios me los bendiga, donde quiera que se encuentre, hermano, gracias por estar ahí presente. Amén. Vamos a ver, hermano, me invito a orar conmigo por los diezmos, las misiones y las ofrendas. Oremos, Señor y Padre, gracias una vez más por lo que eres maravilloso, Padre, que eres por nosotros, Padre. Padre, pedimos, Dios, en esta tarde, Dios, que bendiga, Señor, lo que es tuyo, los diezmos, las misiones, Señor, las ofrendas, Padre. Al mismo tiempo, Padre, oramos, Dios, para que Dios siga proveyendo, Dios, a todo lo que te da, Señor, que te es fiel en su dar, Señor, darles vida, darles salud, Señor, bienestar, Padre. Cuídenles a cada uno de los hermanos, Padre. Tu palabra dice, Dios, que todo es tuyo, Señor, y todo es tuyo. Hermano, te damos, te lo pedimos, Dios, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén, hermanos. Si abrimos nuestra Biblia, hermanos, en Lucas, si nos acompañan a leer en Lucas, ahí en sus hogares, hermanos, hermanas que nos están viendo. Lucas 24, leemos el versículo 13 hasta el 24, hermanos, si me acompañan. Dice: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleopas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Gracias, hermano. Vamos a orar, hermanos. Si me acompañan en oración. Padre, gracias le damos por lo bueno que es. Gracias, Señor, por su palabra. Señor, gracias, Señor, porque tenemos la dicha, Señor, el privilegio de poder estudiarla, poder leerla, Señor, poder congregarnos, Señor. Gracias por el país donde nos encontramos. Tenemos libertad de expresión, libertad de religión, Señor. Tenemos la libertad de poder congregarnos, poder orar. Bendiga, Señor, este día. Bendiga su palabra, Señor. Gracias por lo que acontece o lo que se recuerda de haber sucedido hace ya casi 2000 años, la resurrección de Jesús de la tumba. Gracias le damos, Padre. Bendiga su palabra, Señor. Úsela, que sea de beneficio para su pueblo. En Cristo oramos. Amén. Muy bien. Tenemos, hermanos, a Lucas capítulo 24 delante de nosotros. Aquí tenemos una escena sucediendo donde dos de los discípulos del Señor, de acuerdo a la Biblia, dice que iban en camino a Emaús. Y quisiera, hermanos, hablarles en esta tarde sobre qué resolvió el desánimo de estos dos discípulos en camino a Emaús. ¿Qué resolvió su desánimo? Y la Biblia dice ahí en el versículo 13, aquí dice, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. El mismo día está hablando del mismo día que el Señor fue resucitado. Dice la Biblia que iban dos de ellos el mismo día a una aldea llamada Emaús. Emaús queda al noroeste de Jerusalén. Así que, hermanos, el Señor había resucitado por la mañana y estos dos discípulos habían decidido ir a Emaús. Emaús, dice la Biblia, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Un estadio aproxima 200 metros, aproximadamente 600 pies. Así que si hacemos la matemática, esto equivale a 36,000 pies de distancia. Es una distancia lineal y equivale entre 6.8 y 7 millas de distancia. Así que si usted la ve en el mapa, más o menos figura, hermanos, unas 7 millas de distancia al noroeste de Jerusalén. Dice la Biblia que estos dos de ellos, para que figuren solamente, les digo lo que la ubicación, para que figuren dónde estaban caminando. Acuérdense, hermanos, que ellos iban caminando y iban, dice que aún de día. Esto dice que el mismo día sugiere que iban ya
ya bajadito, declinando el sol, porque les llegó la noche en el camino, así que iban a caminar 7 millas aproximadamente. Y hermanos, no había, lógicamente, vehículo, no había y aquí la Biblia nos sugiere que, no indica que ellos iban en algún burro, caballo, alguna bestia, ¿verdad? Algún camello, por decir. Ellos iban, hermanos, quizá caminando, y la distancia que habían de caminar, hermanos, era 7 millas. 7 millas, hermanos, si usted no está acostumbrado a caminar, 7 millas son 7 millas, amén. Así que, muy bien. Dice que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Cuáles cosas? Fue una semana muy ocupada, hermanos. Fue una semana, hermanos, de gran espectáculo, por decir, comenzando desde el día, hermanos, desde el día sábado, cuando el Señor por una mujer fue ungido, después nuevamente el domingo fue la entrada triunfal, y bueno, y llegamos hasta el día de hoy, que es el día de la resurrección. Dice que iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, dice la Biblia, hermanos, que Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y note la frase del 17: ¿y por qué estáis tristes? En ocasiones, hermanos, puede venir la tristeza, pero si no tenemos cuidado, hermanos, la tristeza se convierte en desánimo. Y ese desánimo que viene a nuestras vidas cristianas, por cierto, aún estando involucrados en la obra del Señor, hermanos, si usted no tiene cuidado, ese desánimo lo va a tirar, hermano, a los suelos. Así que quizá, hermanos, no pretendo juzgar a estos dos, el desánimo que ellos llevaban. Cuando le digo desánimo, hermanos, es porque la tristeza que tenían ellos, hermanos, indica que llevaban cierto desánimo. Aún siendo obreros del Señor, dice que eran discípulos del Señor, estaban, hermanos, tristes, estaban desanimados. Muchos de los discípulos del Señor, hermanos, se entristecieron cuando el Señor fue arrestado. Le quitaron, hermanos, a su Señor delante de ellos. Lo ataron con cadenas, y hombres dicen que venían con palos, y hermanos, y venían, hermanos, para llevárselo, y en efecto se lo llevaron. Lo aprendieron al Señor, a tal grado, hermanos, que Pedro, el discípulo impulsivo, hermanos, llevaba una espada, y con esa espada, hermanos, le cortó la oreja a uno de los siervos del sacerdote. Y hermanos, dice la Biblia que el Señor restauró a ese hombre. Así que, hermanos, Pedro, uno de los discípulos, hermanos, traía una espada, hermanos, y en impulso, hermanos, porque vinieron aquellos a aprender a su Señor, y se lo llevaron efectivamente. Ya no pudo hacer nada más. Imagínense, uno contra el mundo, uno contra un ejército, uno contra un imperio, porque los sacerdotes y los fariseos estaban respaldados, hermanos, por la ley romana, para cuando fueron a aprenderlo. Así que la mayoría, hermanos, la mayoría, si es que no todos, se entristecieron por su maestro, porque se lo habían quitado. Esto trajo desánimo a los discípulos del Señor. Humanamente hablando, la esperanza de ellos fue arrebatada de sus propias manos. El temor de ellos, el temor del ser humano se apoderó de ellos. ¿Cómo podían ellos pelear contra los líderes religiosos que estaban amparados por un imperio? Hermanos, el imperio romano era un imperio cruel. Era un imperio, hermanos, que había conquistado tanto. Definitivamente estaba en el tiempo, en las alturas, cuando había problemas internos en el imperio romano. El imperio romano, hermanos, se comenzó a desboronar, hermanos, a todos los líderes políticos tenían a un pleito entre sí, pero todos modos tenían poder, eran un imperio, y los líderes religiosos estaban amparados por por este imperio romano. Vaya conmigo a Marcos 14:50. No pierda, hermanos, en Lucas, vamos a regresar en breve.
Marcos, por favor, 14:50. Mire lo que dice la Escritura. Marcos 14:50. Cuando le digo que los discípulos estaban desanimados, y hablando específicamente de estos dos que iban en camino a Emaús, Marcos 14:50, mire lo que dice la Escritura. Dice, entonces, algunos, ¿qué dice? Todos. Entonces, todos los discípulos, dejándole, ¿qué dice, hermanos? Huyeron. Hermanos, el temor del ser humano, hermanos, los acobardó, hermanos. Aún Pedro, hermanos. Pedro corrió. Hermanos, también, hermanos, el temor del ser humano se apoderó de Pedro. Pedro, hermanos, 3 veces negó al Señor. Y así cumplió la profecía que el Señor le dio, que primero cantaría el gallo 3 veces y luego, hermanos, él lo negaría. Hermanos, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Había desánimo, había tristeza. Así que tenemos, hermanos, estos dos discípulos en Lucas capítulo 24 que iban en camino a Emaús el mismo día, hermanos, el mismo día que el Señor había, hermanos, resucitado. Para esas alturas, hermanos, ya el Señor ya se había aparecido a algunos. Por lo menos, para esas alturas, el Señor ya se había aparecido con María Magdalena. Magdalena ya había visto al Señor, ya el Señor se le había aparecido. Para esas alturas, Pedro y Juan ya habían corrido, hermanos, a la tumba del Señor. Y dice que uno de ellos entró y creyó. Hermanos, había desánimo. Ahora, ¿qué causó tristeza de los discípulos? Ahora, esta tristeza es camino hacia el desánimo. ¿Qué causó, hermanos, este desánimo? El desánimo, hermanos, es un decaimiento. El desánimo es un desaliento. Es falta de aliento, falta de fuerzas o de energía para hacer o para resolver o para emprender algo. ¿Qué es lo que causó, hermanos, el desánimo de ellos? Versículo 13. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Versículo 15. Sucedió que mientras hablaban, escuche, sucedió que mientras hablaban y discutían, escuche, y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. La primera cosa que podemos observar, hermanos, el desaliento, el desánimo, la tristeza de ellos es por el tipo de pláticas que ellos tenían, el diálogo que estos dos llevaban. Sus pláticas eran pláticas de tristeza, eran pláticas de desaliento, eran pláticas de desánimo. Oiga, hermanos, nuestras pláticas van a afectar a otros. Si usted no tiene cuidado, sus pláticas van a afectar a gente débil, a gente que hermanos, que está a un pie de salir de la iglesia. Van a desanimar a sus hijos, van a desanimar esposo a su esposa, esposa a su esposo. Van a desanimar a aquellos que quizá no están bien parados en las cosas del Señor. Las conversaciones que entablamos necesitan, hermanos, ser espirituales. Así que debemos tener cuidado de todo lo que decimos. ¿Sabe que la misma conversación que estos dos llevaban y el mismo desacuerdo, y dice que discutían entre sí, ese mismo desacuerdo incluso trataron de contagiar a Jesús con las pláticas de tristeza? Note lo que es el versículo 18. Dijimos el versículo 16 dice: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? El Señor les preguntó. Note el versículo 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas
que en ella han acontecido en estos días? Hermano, las pláticas de ellos incluso trataron de contagiar a Jesús sus pláticas de tristeza. Pero hermanos, el Señor no cayó en su juego. El Señor no cayó, hermanos, en la trampa del enemigo. Hermanos, el Señor, hermanos, no cayó en el juego de ellos. Note lo que es el versículo 19. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, pues de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. 20. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Las pláticas de ellos aún, hermanos, trataron de desanimar al Señor mismo. Así que, hermanos, por favor, hermanos, háganlo, por favor, sí, Enrique. Apáguenlo, se salió de él. Así que las pláticas de ellos aún, hermanos, trataron de desanimar al Señor mismo. ¿Por qué? Porque estaban poniendo en duda, escuchen, hermanos, porque estaban poniendo en duda la palabra de Dios y el cumplimiento de los hechos. Las pláticas que ellos llevaban, hermanos, el Señor les pregunta, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, pues de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Oye, hermanos, ¿no Jesús les había anunciado esto? ¿Por qué entonces estaban quejando? ¿No Jesús, hermanos, les había anticipado, hermanos, que el Señor iba a pasar por este proceso? Y hermanos, y en las pláticas de ellos y en los argumentos de ellos estaban tristes, estaban desanimados. Y aún, hermanos, la misma plática quiso desanimar, los que quisieron desanimar al Señor. Sus pláticas eran de tristeza, sus pláticas eran de desánimo. ¿Qué causó la tristeza de ellos? Que pusieron su mirada en lo terrenal. Miren lo que dice el versículo 21. Pero nosotros, escuchen, note el tono de la conversación. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Están hablando como que si Jesús no era. Y hermanos, Jesús ya había resucitado. Simplemente a ellos no se les había aparecido. Qué curioso, ¿no? Que a ellos no se les apareció. Qué curioso que se le apareció a María Magdalena. Y estos discípulos, en su desánimo, en su tristeza, no eran, hermanos, estos que caminaban con Él, no eran estos que estaban con el Señor, hermanos, cuando el Señor enseñaba, dice que eran discípulos del Señor. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Es como cuando hacemos este tipo de gesto. Y yo pensaba que el hermano, y yo pensaba que la hermana, y yo pensaba que el pastor, y yo pensaba. Esos son gestos, hermanos, son expresiones de gente desanimada, de gente que va en camino, hermano, que perdió, hermano, la esperanza, que perdió la fe sobre aquella persona. Y hermanos, ellos están diciendo, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. En otras palabras, ¿no que dijo que iba a resucitar al tercer día? Poniendo en duda la palabra, poniendo en duda, hermanos, la veracidad de la palabra del Señor. Así que, hermanos, sin embargo, lo que ellos esperaban era un reino terrenal en ese momento. ¿Por qué, hermanos, vino la tristeza a estos discípulos? Primeramente, hermanos, por el tipo de pláticas que ellos tenían. Número 2, porque ellos, hermanos, habían puesto su mirada en lo terrenal, porque nosotros esperábamos. ¿Por qué más, hermanos? Ellos tenían desánimo por su incredulidad. Note el versículo 22.
Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Miren, hermanos, las mujeres vinieron con tanta emoción, fueron desafiadas a llevar las buenas nuevas, y la Biblia dice, el Señor dijo, vayan y díganles a mis discípulos, y también a Pedro, hermanos. Y cuando fueron a decirles, Pedro y Juan, el discípulo amado, hermanos, corrieron al sepulcro. Y dice la Biblia que uno corrió más rápido y el otro después, y el que vino después se metió, y dice, y entró y creyó. Ellos, hermanos, ya escucharon esta escena. Ellos ya supieron que algunas hermanas, algunas mujeres ya habían, hermanos, tenido cierta visión, habían visto ángeles que les indicaron que él vive. María Magdalena, hermanos, había sido la persona que había visto al Señor, y Pedro y Juan habían ido al sepulcro, y las otras mujeres, y estos en tristeza y desánimo. No, estas mujeres están mintiendo, no es verdad, hermano, ni le crean. No, olvídese. Y mire, estos ahora van en camino a Emaús, hermanos. Cuando el Señor, hermanos, en ese día efectivamente había resucitado. Mire, hermano, cómo, hermanos, puede llegar la tristeza, cómo puede llegar al desánimo de uno cuando uno piensa que las cosas van a suceder cuando nosotros pensamos que deben de suceder, no cuando Dios, hermanos, dice que tiene que suceder. Hermanos, necesitamos hacerle caso al Señor. No habían puesto, hermanos, clara atención a las palabras de Jesús cuando estaba con ellos. Hermanos, había desánimo en estos dos, había tristeza, y hermanos, y este desánimo, hermanos, el Señor, hermanos, tuvo que trabajar con ellos directamente. ¿Cómo se resolvió el desánimo de estos dos discípulos que iban en camino a Emaús? Mire lo que dice el versículo 25. Entonces, él, hablando Jesús, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Cómo se resolvió el desánimo, hermanos? Número 1, por una exhortación directa de Cristo. Noten, el Señor Jesús, que los acompañó mientras caminaban, les dio un buen trato, se acercó a ellos, caminó junto con ellos, les preguntó, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? El Señor, el que escuchó su conversación, el que escuchó sus negativas, el que escuchó sus desacuerdos, el que escuchó, hermanos, su desánimo, los llamó insensatos y tardos de corazón para creer. Oh, hermano, mire, ¿cómo se resolvió, hermanos, el desánimo de estos? Con una exhortación directa del Señor. Muchas de las veces, hermanos, nuestro desánimo simplemente se soluciona con una buena regañada, con una buena exhortación. Por cierto, Jesús no solucionó este problema con una palmadita en la espalda. Noten, Jesús no les dijo, ay, mis hijos, ¿cómo no me creyeron? Ay, mis hijos, y que los haya abrazado y que les haya dado una palmadita por detrás de la pared. No, hermanos, que el Señor los exhortó. Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Acaso no lo sabían? ¿Acaso estaba jugando cuando caminé con ustedes? Cuando estaba con ustedes trabajando en el ministerio predicando, ¿acaso no se los dije más de una vez? ¿Por qué no me escuchaste? Oh, ¿sabes lo que estaban haciendo los discípulos? Cuando el Señor les daba algo importante,
preocupados en quién iba a ser el mayor. Cuando el Señor les estaba enseñando, hermanos, las pláticas de los discípulos eran, ¿y quién iba a ser el mayor? Y enojados porque la madre de los hijos de Zebedeo vino y le dijo al Señor, Señor, allá en tu reino, uno de mis hijos Juan y otro de mis hijos Jacobo, que se siente uno a su derecha y otro a su izquierda. Y hermano, las pláticas de ellos, hermano, era quién iba a ser el mayor entre ellos, quién iba a ser el líder o el cabecilla. Por eso el Señor, hermanos, cuando estos estaban desanimados, cuando estos estaban, hermanos, tristes, el Señor no les dijo, ay, hijitos, pues no les dije que iba a resucitar. No, hermanos, los exhortó, les predicó directamente a ellos dos. Y no le predicó a las multitudes, los agarró solitos, ni para que digan, pues bueno, ya es usted, hermano, para mí. Les predicó a ellos dos. Oh, hermano, no se solucionó, hermanos, el desánimo de ellos cuando decidieron mejor irse de Jerusalén y agarrar camino de 60 estadios de 7 millas a un pueblo llamado Emaús. No se solucionó su problema. Siguieron estando tristes y siguieron estando desanimados, mientras los otros discípulos estaban también encerraditos, asustados en alguna casa. Yo digo, qué curioso, ¿no, hermanos? Fueron las mujeres las que vieron visión. La primera hora de la mañana fue María Magdalena la que vio al Señor resucitado. Y los hombres, ay, ¿a dónde estaban? Pues desanimados. Ay, hermano, no, hermano, lo que está sucediendo aquí. Y estos son, hermanos, los apóstoles que iban a revolucionar al mundo entero con su predicación. Estos fueron los discípulos, estos fueron los apóstoles que el Señor les iba a encargar lo que conocemos como la gran comisión. Mire, hermano varón, si usted no tiene cuidado, usted va a caer en un desánimo donde usted va a mandar todo a volar, donde no le va a importar ni su familia, no le va a importar su ministerio, no le va a importar la iglesia, no le va a importar absolutamente nada. ¿Sabe que la tristeza y el desánimo, si usted alberga tristeza en su corazón, si usted alberga desánimo, lo va a llevar a lo peor? Y eso es algo que Dios no le agrada. Hermano, ¿por qué debemos estar tristes en el día del Señor? El Señor, hermano, los exhorta. ¿Sabe que no se solucionó, hermanos, el problema buscando culpables por lo mal que les iba en el cristianismo? Muchos cristianos simplemente buscan diferentes maneras cómo sentirse mal o aún cómo sentirse víctimas. Se oprimen a sí mismos, buscan cualquier excusa para sentirse mal, para alejarse, para no dejarse ayudar y que la gente vea cómo sufren, pobrecitos. En la vida cristiana sí vendrán tiempos difíciles, sí vendrán enfermedades, sí vendrán problemas, pero déjeme recordarle, querido hermano, querida hermana, que son parte de la vida, que todos pasaremos por todo eso en algún momento. Cada quien, hermano, le va a dar algo con qué batallar. Cada quien, hermanos, Dios, hermano, nos probará, hermanos, de manera particular, pero tenemos que seguir adelante, tenemos que avanzar. Necesitamos decidir servir aún así y ser felices aún con estas cosas. Mire lo que dice Hechos, no pierda Lucas, por favor. Mire lo que dice Hechos capítulo 20, por favor. Estos dos discípulos, hermanos, iban en camino a Emaús, tristes y desanimados. Y las conversaciones que llevaban no eran conversaciones alentadoras,
no eran conversaciones de victoria, no eran conversaciones de ánimo. Estos iban desanimados, estos iban, hermanos, arrastrando los pies. No, ¿cómo? Y pensábamos que Él era nuestro Salvador y que iba a establecer el reino. Y, hermanos, el desánimo que llevaban ellos no era no era una tristeza sana, era un desánimo peligroso. Hechos 20:24. Pablo, mire lo que dijo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 12, por favor. Segundo libro de Corintios capítulo 12. El apóstol Pablo dijo: pero de ninguna cosa hago caso. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal que acabe mi carrera con gozo. Pablo no está diciendo terminar su tarea con tristeza. Miren lo que dice 2 Corintios 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón. Escuche, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, el apóstol Pablo nos declara que él quería terminar su carrera con gozo, no en desánimo, no en tristeza. Y estos dos habían visto al Señor unos días antes. El Señor había hecho milagros. El Señor, hermanos, les había prometido que iba a tener victoria, que el tercer día iba a resucitar. Y estos dos, el mismo día, ya estaban desanimados. Oiga, hermano, miren, discípulos de Cristo lo vieron, caminaron con Él, quizás participaron en el repartimiento de los panes y de los peces, en los milagros que hizo. Y el domingo, que debería ser de victoria, andaban desanimados. Ese desánimo es del diablo, hermanos. Esa tristeza no es buena, no es buena para la salud. Por eso, hermanos, el Señor no les dio una palmadita, no les dijo: ¡ay, mis hijos, no se preocupen! No, insensatos y tardos de corazón para creer lo que dice la palabra. No, el Señor, hermanos, había durado con ellos 3 años. No, el Señor había estado predicándoles cada vez que tenía oportunidad, hermanos, y a veces ni lo dejaban comer tempranito o en la noche. Ahí estaban escuchándolo, hermanos. Óiganlo. Cuando el Señor, hermanos, nos entrega constantemente su palabra a través de la predicación de este siervo inútil, a través del estudio bíblico de este siervo inútil, a través de las conferencias, a través de la conferencia de misiones, y hermanos, y aún somos quizá los más allegados a la iglesia, los más allegados al pastor. Tenemos, hermanos, una gran ventaja. Tenemos a nuestro alcance enseñanza, predicación bíblica constante, pero por alguna razón esas mismas enseñanzas no las digerimos espiritualmente, y de repente decae nuestro ánimo,
decae nuestro espíritu, decae nuestro deseo de seguir sirviendo y ya no quiere venir a la iglesia y ya mejor me muevo de iglesia y ya no sé qué, y el pastor y el hermano fulano, sutano, y queremos tirar la toalla, hermano. ¿Y dónde quedó tanta predicación? ¿Dónde quedó tanto testimonio, hermano? ¿Dónde quedaron esos años que estamos sirviendo al Señor y que tenemos victoria? Hermano, el Señor no resolvió ese problema, ese desánimo, con una palmadita en la espalda. ¿Sabe cómo lo resolvió? Con predicación directa. ¡Oh, insensatos y tardos de corazón! Tardos para creer la verdad, la Biblia. Es entonces, hermanos, escuche, es entonces cuando la exhortación es necesaria directamente, uno a uno. Y si no te compones, te echas a perder y te haces el ofendido y te haces la ofendida. Y oye, hermano, y cuando hacemos cosas que no debemos hacer y viene papá y disciplina el hijo, la hija, ¿pero qué hice? Pues ¿qué hiciste? Hiciste mal, reconózcalo. Y del mismo modo, hermanos, cuando el pastor tiene que hacer algo y tiene que tratar algún asunto y tiene que ponerse firme, hermanos, en lo que dice la Biblia, hermanos, ahora, ay, el pastor hubiera hecho de esta manera, hubiera hecho de esta manera. No, hermano, ¿por qué mejor no dice, ojalá nunca hubiera hecho eso? ¿Por qué no prevenimos anticipadamente y nos arreglamos anticipadamente para no llegar a ese punto? La exhortación que el Señor aquí le da a estos dos que iban en camino de Emaús: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Sabe que esa expresión es como un jalón de orejas espiritualmente hablando? Y se los agarró a los dos. No era una audiencia, hermanos, de miles. Eran ellos dos, porque iban aumentados, hermanos. En ese día el Señor, hermanos, había resucitado. Era un día de victoria. Oye, hermanos, qué necesidad, hermanos, cuando el Señor había dicho: al tercer día resucitaré. Sin exhortación directa, hermano, en el amor de Cristo, si la predicación directa, hermanos, no te compone, entonces te vas a echar a perder. Vaya conmigo a Proverbios 29, por favor. Ay, ahora el pastor, ¿qué le hicieron? De seguro la traje conmigo. Nomás le faltó que dijera mi nombre. Oh, hermano, gracias a Dios que todavía pienso en usted, hermano, hermana, joven. Mire lo que dice Proverbios 29:1. Proverbios 29:1. Proverbios 29:1, hermanos. El hombre, escuche, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado. Y que dice: y no habrá para él medicina. El hombre, el cristiano, el hermano, la hermana, cuando es exhortado directamente, cuando es exhortado, hermano, y no se compone, dice la Biblia que de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Vaya a Proverbios 29, por favor, versículo 3. Proverbios 19, versículo 3. ¿Están ahí? Dice la Biblia, Proverbios 19, versículo 3. La insensatez del hombre, que dice, tuerce su camino. Y luego, escuche, y luego contra Jehová se irrita su corazón. En otras palabras, hermanos, el Señor, cuando les predicó: oh insensatos y tardos de corazón para creer a todo lo que los profetas han dicho,
no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. En otras palabras, hermano, hermana, ¿acaso no sabía que eso era incorrecto? ¿Acaso no sabía en lo que se estaba metiendo? El Señor tuvo que exhortarlos porque tantas veces había estado con ellos, tantas veces los había exhortado, tantas veces les había anticipado. Y hermanos, tantas veces les había predicado, había hecho tantos milagros, lo habían visto, hermanos, cómo el Señor había operado con ellos. Y hermanos, esta semana, hermanos, lo que se conoce, la pasión de Cristo, estaba anticipada. Hermanos, eran judíos, ellos tenían la Biblia, ellos tenían el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no estaba, hermanos. Se supone que ellos conocían los escritos judíos, se supone que ellos conocían que el Mesías iba a venir. El Señor, hermanos, Él era la palabra, el verbo en vida, caminó con ellos, hizo milagros delante de ellos. Hermanos, lo vieron y les dijo: voy a resucitar al tercer día. ¿Y qué hicieron? Se desanimaron. Qué poquito aguantan, ¿verdad? No, qué poquito aguantamos, hermanos. Qué poquito aguantamos. Hermanos, van a venir las tempestades, van a venir los problemas, van a venir las dificultades. Quizá, hermanos, van a venir problemas económicos en la familia, los hijos, la esposa. No sé, hermanos, vendrán problemas, vendrán los achaques, vendrán las faltas de fuerzas, quizá, vendrán todas esas cosas. Pero esas cosas, hermanos, no nos deben desanimar. Esas cosas no nos deben de tirar al suelo, porque tenemos un Salvador, hermanos. Tenemos un Dios poderoso que al tercer día resucitó, y hoy conmemoramos, hoy celebramos ese día cuando el Señor, hermanos, salió victorioso de la tumba al tercer día. Versículo 27. No solamente, hermanos, el desánimo el Señor lo solucionó con una exhortación directa, pero ¿sabe cómo también la solucionó? Versículo 27, con una narración bíblica. Y comenzando desde Moisés, oye hermano, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba, ¿en qué, hermanos? En todas las escrituras, lo que de él se decía. Oye hermanos, mire, les tuvo que predicar, hermanos, todo el camino donde iban. Hermanos, les dio una zarandeada con la Biblia, los exhortó, los regañó, y hermanos, y después los agarra, hermanos, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras, lo que de él decía. En otras palabras, les dio más predicación. La solución, hermanos, para su desánimo, la solución para el desánimo de algún hermano o de alguna hermana es más predicación. ¿Cómo, pastor? Yo pensé que una visita. No, hermano, de acuerdo a la Biblia, lo que necesita es más enseñanza, más predicación, más Biblia, meterse más en la palabra del Señor todos los días, orar, ayunar, escuchar la predicación, conectarse, estar, hermanos, conectados con la Biblia. El Señor, hermanos, así solucionó el problema del desánimo. Una buena regañada y después una buena narración de la Biblia. ¿Y sabe qué, hermanos? Ellos mismos lo reconocieron. Miren lo que dice el versículo 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría, ¿qué, hermanos? Amén, hermanos. ¿Están aquí? ¿Los que están aquí?
leyendo. Su problema es que no está escuchando Biblia. Estos que estaban desanimados, estos que estaban tristes, que iban en camino a Emaús, mejor aventaron todo y mejor agarraron camino e iban en camino a Emaús. No importa el tiempo y la hora en que iban caminando, iban desanimados. Y ellos mismos dan testimonio. Y se decían el uno al otro: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Oh, hermano, si usted supiera qué poder tiene la Biblia, qué poder, hermanos, qué poder tienen las escrituras. Oh, hermanos, somos un pueblo de un libro. La Biblia tiene poder, hermanos. Cuando una persona se encuentra en constante desánimo, es una persona ciega. Escuchen, dice que los ojos de ellos estaban velados. Los ojos de ellos estaban velados. El versículo 31, entonces les fueron abiertos. ¿Qué? Les fueron abiertos los ojos. Hermano, mire, cuando una persona no es salva, cuando una persona no tiene a Cristo, una persona está ciega. Pero cuando viene Cristo, el Señor nos quita las escamas y volvemos a ver y volvemos a vivir. Cuando una persona se encuentra en constante desánimo, en constante tristeza, es una persona que está ciega. No puede ver porque solamente ve su dolor, ve su aflicción, ve su propia persona, se vuelve egoísta. Es una persona en desánimo. Una persona en desánimo, escuche, gracias. Una persona en desánimo es un peligro para la gente a su alrededor. ¿Sabe que el desánimo es un peligro para la gente que lo rodea? Y normalmente no decimos que estamos desanimados, pero cuando hablamos, nuestras pláticas, nuestro diálogo, uno puede percibir desánimo, uno puede percibir amargura. Es una raíz de amargura, dice la Biblia. Y el desánimo es un peligro. ¿Sabe que el desánimo es peor que el coronavirus? Ay, pastor, el desánimo, hermanos, es peor que la flu, que la gripe, es peor que este mugroso coronavirus. Si usted, hermano, varón, esposo, hermana, joven, está desanimado, hey, that's even worse than COVID-19. Es más peligroso, hermanos. Una persona en desánimo es un peligro para la gente que lo rodea. Hermana, una esposa, escuche, hermana, una esposa desanimada terminará desanimando a ese viejo. Un esposo desanimado terminará desanimando a la esposa, a toda la familia, a los hijos y a todo, escuche, y a todo lo que se le atraviese. Sí, hermano, hermana, aún hasta el perro y hasta el gato. Porque el desánimo no viene de Dios. Por eso, hermanos, aquí el Señor Jesús, en las pláticas que ellos llevaban, en las tristezas que ellos tenían, en el diálogo, y hermanos, mire qué astutos el diablo con el desánimo, lo quisieron jalar a él para que cayera dentro de esa trampa. Oh, hermano, ¿cómo van a hacer caer al Señor? El Señor persiguió este olfato. El Señor, hermanos, persiguió, hermanos, y le dijo, no, ustedes tienen un problema gravísimo y no voy a caer en su juego. Y hermano, mire, si alguien anda desanimado y usted lo logra percibir, hágase un lado, porque usted va a ser contaminado. Ay, pastor,
Los hijos desanimados y rebeldes terminarán desanimando aún a sus propios padres. Se sentirán los padres que han hecho un mal trabajo, y estos padres que en algún momento estuvieron en la iglesia, ¿saben lo que van a hacer? Van a bajar la guardia. Pero aún peor, se unirán al mismo desánimo de los propios hijos de ellos y a su misma rebeldía. Conozco más de una familia que ha pasado por esto. Unos buenos hermanos en el Señor. Ojalá que ya se hayan compuesto. Los conocemos de muchos años. Algo pasó en su familia, comenzaron a tener problemas entre el matrimonio. El hermano era un hermano muy activo, ganador de almas, tocaba muy bonito la guitarra, su esposa cantaba muy bonito, sus hijos y todo eso, mira. Y cuando entró el desánimo, hermanos, en el corazón de ellos, y esa familia, que era una familia, escuche, que era una familia ejemplar, era una familia servicial, una familia involucrada, una familia que daba a la obra del Señor, unos hijos que participaban en el ministerio de la música, hermanos, y poco a poco, hermanos, y sus pláticas de hoy en día, hermanos, no son pláticas que edifican. Un líder desanimado terminará contaminando a sus seguidores. Por eso el Señor los reprendió duramente, porque el desánimo es un mal del infierno. La tristeza de estos dos en camino a Emaús era una tristeza de desánimo. ¿Sabe que Jehová Dios reprendió duramente el desánimo del pueblo de Dios en el desierto? ¿Sabe que? Porque le digo, hermano, que este desánimo, que esta tristeza era una tristeza de desánimo, y es un desánimo, hermanos, que es un mal del infierno. Allá en Números capítulo 11, hermanos, el pueblo murmuró, el pueblo se desanimó. Y allá en Números 11, Números 14, y hermano, vaya conmigo a Números 16:41, por favor. No quiero perder el enfoque, pero quiero enseñarles, hermanos, que la tristeza, hermanos, esta tristeza es un mal, hermanos, que llevaba al desánimo. Números 16, por favor. Números 16. Dios, hermanos, en el desierto no toleró el desánimo de este pueblo rebelde. Y hermanos, todos los viejos de la primera generación quedaron, hermanos, en el desierto. No entraron a la tierra prometida por su rebeldía. Números 16. Vaya por favor al versículo 41. Números 16, 41. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel, que dice, murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,000
700 sin los muertos por la rebelión de Coré. Hermanos, en la tristeza que estos dos discípulos tenían, hermanos, era una tristeza que iba en camino al desánimo, y el Señor, hermanos, lo desaprobó. Hermanos, el Señor los exhortó a ellos dos en el camino, hermanos, a Emaús. Y a esos dos el Señor los tuvo que discipular nuevamente. Les enseñó las Escrituras desde Moisés, por todos los profetas y por todas las Escrituras, lo que decía acerca de él. ¡Wow, hermanos! El primer día, hermanos, de la semana era un día especial, era un día anticipado. Hermanos, era el día cuando Jesús había resucitado de la tumba. Este día era un día de victoria, no era un día de tristeza y de queja. Cada vez que la iglesia se reúne, especialmente el domingo, es y le conocemos como el día del Señor. No debe ser un día de tristeza, sino que debe ser un día de gozo. ¿Cómo solucionó el Señor, hermanos, la tristeza, el desánimo de estos dos discípulos? No solamente por una exhortación directa de Él, no solamente, hermanos, cuando les presentó las Escrituras bíblicamente, les dio un estudio bíblico desde Moisés, por todos los profetas y todos los libros del Antiguo Testamento, pero también, hermanos, versículo 28, dice la Biblia, llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros. ¿Y por qué? Porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿Cómo solucionó el Señor, hermanos, la tristeza, el desánimo de ellos? Con un recuerdo vivo de la comunión con Él. Los recuerdos, hermanos, que vivimos en nuestro cristianismo son muy importantes. Es necesario fabricar buenos recuerdos en la vida cristiana. ¿Sabe que debe de haber un punto o puntos importantes en nuestra vida cristiana de donde nosotros necesitamos echar mano? Dice que se acordaron de cómo el Señor, sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo partió. ¿Sabe que ellos se acordaron? Dijeron, wow, yo he visto esto antes. Esto ha sucedido antes. Y se acordaron y dijeron, híjole, es el Señor. Hermanos, delante de ellos. Y hermanos, y los ojos fueron abiertos de ellos. El desánimo desapareció. Vino el gozo en ellos. Y dijeron, wow, es el Señor. Y lo buscaron. Y dice, hermanos, que Él se desapareció delante de ellos. Wow, hermanos. Muchos simplemente no pueden regresar a los caminos del Señor porque les es difícil recordar buenos recuerdos en la vida cristiana. Déjeme recordarle algunos recuerdos que deben estar presentes constante tiempo, y que el momento, hermano, el momento, hermana, el momento, joven, que usted diga, ya no quiero vivir aquí, ya no quiero venir a la iglesia, ya no quiero ser cristiano. Recuerde, ¿qué le parece si recuerda el día que usted fue salvo? Ese sería un buen recuerdo. ¿Qué tal, hermanos, cuando encontraste una buena iglesia donde se te comenzó a predicar la sana doctrina y que digas, ah, caray, no, ¿cómo? Amén. Yo amo mi iglesia. ¿Qué tal, hermanos, cuando el Señor le dio a usted la victoria sobre algún vicio?
Amén, amén. ¿Qué tal, hermanos, cuando el Señor le dio la victoria sobre su matrimonio? ¿Qué tal, hermanos, cuando el Señor le concedió un milagro especial? ¿Qué tal cuando el Señor le contestó una oración en particular? ¿Qué tal, hermanos, cuando el Señor le dio la victoria sobre el mal vocabulario que usted decía y cómo hablaba? Las amistades que tenía. No sé, hermanos, de dónde Dios lo sacó. No sé qué era de su vida. No sé cómo vivía. Pero, hermano, debe de haber un punto de regreso donde usted diga: oh, me recuerdo, el Señor me sacó de aquí. Hermanos, ellos cuando vieron que el Señor partió el pan, hermanos, y se los dio, en ellos, wow, yo he visto esto antes. Y, hermanos, y comenzaron a ver nuevamente. ¿Sabe qué? Se les fue el desánimo. ¿Sabe qué, hermanos? Se les fue la tristeza. ¿Qué tal, hermanos? Cuando el Señor lo sanó a usted de algún vicio, de alguna adicción. Cuando el Señor, hermano, le dio la victoria sobre el cigarrillo, sobre el alcohol, sobre las drogas, sobre la fornicación, sobre el adulterio, sobre la prostitución, sobre la mala vida que llevaba. Hermano, debemos de formar en nuestra vida puntos de regreso para no regresar hasta atrás. Hermano, no nos conviene regresar al mundo, no nos conviene regresar al pecado. Debe de haber puntos de partida donde usted diga: ay, me he hecho malo de esto y voy adelante. Amén. Como un trampolín, hermano. ¿Por qué tener que regresar, hermanos, al pecado, a la vida antigua? Cuando, hermanos, podemos echar mano de esos recuerdos que en un momento de la vida cristiana Dios hizo algo en nuestra vida. Hermano, formule esos eventos, papás. Formulemos eso con nuestros hijos, jóvenes, ustedes mismos personalmente. Hermanos, hagan algo en su vida donde ustedes digan: no, no puedo regresar allá, no quiero regresar allá, no me conviene. Oiga, hermano, mire, el Dios como algunos los ha bendecido económicamente con sus trabajos. Bueno, yo recuerdo, hermanos, que las carcanchitas que manejaban, un hermano que lo apreciamos mucho en el Señor, hermano, mire, tenía una familia, no era familia numerosa, pero el hermano, Dios nos había dado, hermanos, varios carritos por ahí. Dios nos había permitido tener, y el hermano tenía un carrito, parecía el carrito de los picapiedras, hermano. Yo creo que no tenía llantas ese carro. Ellos corrían adentro, hermanos. Y una vez yo iba atrás de ellos y mi esposa, y lo vimos que el carrito hizo y dijo: wow, ya casi da vuelta, porque la familia esa estaba bendecida. Y hermano, dice ese hermano, le dijimos: ¿sabe qué, hermano? Mire, está el carrito, tómelo de usted, no se preocupe, quédese con él y bueno, aliviánese. Hermano, ya después el hermano, wow, yo digo: ¿cómo lo ha bendecido? Hermano, no podemos dejar que el diablo nos engañe. Tenemos que hacer memoria de dónde Dios nos sacó. Amén. Y cómo Dios nos ha bendecido, hermanos. Y no tenemos que echar mano de eso. Y estos dos que estaban agüitados, estos dos que estaban desanimados, estaban tristes, regresando quizá al mundo, hermano, el Señor, hermano, se les aparece y los regaña y les predica a ellos dos. Los agarró los dos solos y les da, hermanos, un estudio bíblico a ellos dos, ni para que se hagan un lado. Yo creo que el Señor se puso en medio de ellos y les iba hablando, y ellos ni en cuenta que llevaban al Señor. Oye, hermano, cuide lo que diga, cuide esto, cuide esto, cuide esto y cuide esto. Amén. Amén. Cuide esto, cuide esto, cuide esto y cuide esto. Amén. Amén. Y por último, el Señor los alivianó. Miren lo que dice el versículo 33. Y levantándose en la misma hora. ¿Cuál hora? Dice que ya era noche, ¿se acuerdan? Por favor, quédese con nosotros. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén
y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían conocido al partir el pan. ¿Saben qué, hermanos? Se alivianaron. Los dos desanimados, en camino a Emaús, tristes, arrastrando los pies, desanimados, argumentando y entre ellos echando ahí pláticas no muy constructivas. El Señor los encuentra. ¿Y qué pláticas son estas? Y el Señor percibe, hermanos, que estos andan mal. Que estos andan mal. Y hermanos, y como eran discípulos del Señor, pues no le tuvo mucha compasión. Les predicó. Bueno, sí les tuvo compasión. Les predicó a ellos dos. Les dio un estudio bíblico. Y cuando se sentó con ellos a partir del pan, esos recuerdos vinieron a ellos. Y hermano, mire, en el desánimo, en la tristeza, y cuando nos hacemos los sentidos y nos apartamos, y no, y que ya me voy de esta iglesia, y no, y que pasó, y no, y que, mire, estuviéramos mejor allá, y comienza, hermano, mire, de las mujeres todavía se lo creo, pero si usted es hombre y hace eso, oiga, hermano, cámbiele los pantalones y póngase las faldas de su esposa. Y hermano, usted agarre los pantalones de ese viejo. A algunos ya les gustó, van a hacer caso. Mejor, hermano, mire, póngase de rodillas, ore al Señor, agarre su Biblia, y si hay algún problema, mire, hermanos, simplemente hablamos y solucionamos el problema. Y mire, ¿para qué hacemos un big deal? No, hermano, hacia nosotros nos gusta hacer big deals, así como, hacemos una tempestad, hermanos, como dicen, de un vaso de agua, y a veces los problemas ni son tan graves. El problema es que dejamos que esto se afecte, porque no tenemos cuidado de lo que vemos, no tenemos cuidado de lo que oímos, y lo que oímos y lo que vemos entra en esta cabezota y llega acá. Y al rato andamos ahí tristones, desanimados, y algunos no queriendo ir a la iglesia. A veces se enoja la gente con el pastor o con los hermanos, y de repente hay unos que de repente ni te hablan. Caray, ¿ahora qué le pasó? ¿Y ahora qué le picó a este o a esta? ¡Wow! ¿Qué hice? No, tan sencillo. Lo platicamos, lo solucionamos, oramos y vamos para adelante. Entre hombres, hermanos, es más fácil. El problema es entre las mujeres. Iba a decir otra cosa. Entre las mujeres. Entre las mujeres ya es diferente. Las mujeres piensan con esto. Nosotros los hombres, hermano, debemos ser más inteligentes y solucionamos los problemas. Y mira, hermano, y aquí nada pasó, hermano, echémosle ganas y vamos para adelante, pastor. Hubo un malentendido, yo pensé mal, perdone, hermano, si yo hice mal, disculpe, hermano, mire, la chocamos y vamos para adelante. Y ahí está. Entre las mujeres es un poquito más delicado, porque las mujeres, hermanos, son más sentimentales. Oiga, hermano, y si usted tiene corazón de mujer, pobrecita esa esposa que tiene, pobrecita. Wow. Bueno, vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque la persona más interesada de que nuestro corazón se sane, Señor, es usted. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por dejarnos registradas tales enseñanzas en la Biblia para poder aprender de los errores de otros. Gracias, Señor, por hacernos entender en esta noche que no podemos dejarnos llevar por nuestros sentimientos, nuestras emociones,
que no podemos, Señor, permitir que el desánimo, la tristeza llegue a nuestras vidas, Señor, porque nuestras pláticas, Señor, nos van a delatar, Padre. Lo que decimos, a quién se lo decimos, cómo lo decimos. Ayúdenos, Señor. Ayuda a mis hermanos, ayuda a mis hermanas, ayuda a los padres de familia, al esposo, a la esposa. Ayuda a los jóvenes, a las señoritas, a nuestros niños, Señor. Ayúdenos, Señor, a cuidar su corazón de ellos. A veces nosotros como padres tenemos la culpa, Señor, que no sabemos cómo tratar estos problemas. A veces no sabemos cómo llegar al problema y poder ayudar aún a nuestros propios hijos. Perdónenos, Señor. Perdóneme a mí, Señor. Yo a veces batallo. Tengo 4 hijos, los amo. Y, Señor, no los quiero fuera de la voluntad suya. No los quiero en el mundo, los amo. Luchamos tanto por ellos y queremos que ellos tomen las mejores decisiones, pero a veces no sabemos, Señor, cómo lidiar con estos asuntos. A veces se entristecen, a veces se amargan sus corazones. Ayúdenos, Señor, a ayudar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros hermanos, a las hermanas de la iglesia, a los hermanos, a los esposos. Señor, el diablo es muy astuto. El diablo nos va a impulsar a tomar malas decisiones, Padre. Perdónenos, Señor, todas las veces que le hacemos caso a ese enemigo, al diablo, que le gusta la desorden, que le gusta el desánimo, porque el desánimo, Señor, es peor que cualquier enfermedad, Señor, porque el desánimo viene de adentro del corazón, Señor, y ese desánimo afecta a aquellos seres queridos nuestros, a los hermanos de la iglesia. Señor, ayúdenos, Padre, ayude al hermano, a la hermana que esté pasando por alguna situación. Pido, Señor, que sane el corazón de ellos, que les ayude, Señor, a sacar esos rencores, a sacar esas cosas que han albergado en su corazón, Señor. Ayúdenles, Padre, ayúdenos, Señor. Gracias, Señor. Pido, Señor, por hermana Rosita y su familia, la enfermedad en su hogar. Pido por aquellos que están pasando por alguna situación económica, Señor, quizás salud, Señor. Señor, más que nada, oro por la vida espiritual de ellos, Señor, Padre. Habrá alguien que quizá se ha conectado, quizá hasta el último momento, y está escuchando este mensaje. Si usted muere hoy y no está seguro de ir al cielo, hágalo. Reciba a Cristo hoy, no mañana, hoy. Si usted muere y no tiene la plena certeza que si muere hoy y no va con Cristo al cielo, bueno, la Biblia habla de un lugar llamado infierno, y ese lugar no está preparado para los hombres. Ese lugar fue preparado para el diablo y sus ángeles que se rebelaron contra el Señor, y todos aquellos que no reciban a Cristo. Así que el Señor murió por usted, y hoy celebramos el día de resurrección. Hoy reciba a Cristo, hoy invite a Cristo. Ahí en la comodidad de su hogar, póngase de rodillas y clame al Señor. La Biblia dice: clama a mí y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si usted no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, yo le hago esta invitación. Hoy es el día de salvación. Que si confesares con tu boca, usted personalmente tiene que confesárselo. Hágalo, no pierda tiempo, hágalo. Es el mejor regalo, es la mejor decisión que usted pudiera tomar en toda su vida. Gracias. Vamos a orar. Señor Padre, en Cristo oramos. Gracias, Señor. Llévanos con bien ahora. Cuide mis hermanos en sus hogares, Señor. En Cristo oramos. Amén. Muy bien. Dios les bendiga, hermanos.